los productores deben saber que si hay plata en una industria es en la musical. Millones de dólares, euros, lo que quieran. Que llegan autores como, yo te puedo autorizar esto directamente. O sea, se les olvidó que habían firmado hace unos años un contrato con una editora. Suena cliché, pero la música sí salva vidas de muchas personas. Para el que la hace, para el que la escucha. Siempre aconsejo que dentro de las habilidades de negociación esté la transparencia. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Damos inicio a un episodio más del podcast Resonante. Estamos aquí con Miguel Mora y una invitada muy especial. Hola a todos, sí, una invitada muy especial, María José Suárez, abogada, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, trabaja en una productora audiovisual y medio de comunicación, gran amiga, muy querida amiga. Bienvenida, Majo. Hola, Miguel, gracias. Hola, Oscar, gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá. También un amigo súper importante para mí. Qué chévere que hayas venido y que podamos escuchar, bueno, tu historia y toda la información que nos tienes por contar, que es muy, muy valiosa. Entonces, nada, la primera pregunta es como, bueno, tú estudias Derecho, ¿cómo llegas a la música? Bueno, me gradué de abogada en 2018 y empecé una especialización en propiedad intelectual. Pues la propiedad intelectual es una área muy grande del derecho y dentro de esa área están los derechos de autor y los derechos conexos que tienen que ver con la música. Antes de terminar la especialización, entré a trabajar a este medio de comunicación y productor audiovisual, pero entré como abogada junior a trabajar como abogada de digital y de radio, porque pues también tienen unas emisoras de radio y mi función era esa, o sea, era revisar todos los contratos de digital, de radio, resolver las consultas de estas dos áreas, pero... ¿Y digital qué abarca? Digital, producción, series web, alianzas pues con plataformas, digamos que de servicios tecnológicos, ese tema digital. Pues este medio de comunicación también tiene una OTT, entonces alimentar esa OTT. ¿Qué es eso? Son plataformas de streaming. Ah, ok. Entonces, todos los servicios que se requieren para que funcione, revisar ese tipo de contratos, esa era mi función. Y pues yo era chiquita, tenía 24 años, pero me enamoré inmediatamente de la música porque me presentaron a todos los abogados. Todos me decían qué hacían. Entonces, no, yo hago esto para producción, yo hago esto para digital, yo hago esto de regulatorio. Y cuando se presentó la persona a la que tiempo después yo iba a reemplazar, me dijo como, yo hago todo lo de música del canal. Pero, ¿sabes? Como que nunca nadie le preguntaba más allá. Entonces ella quedó así como, yo hago todo eso, eso es un mundo desconocido para todo el mundo y yo. O sea, nadie más sabía de qué hacía ella, Nadie sino más. ella. Ni les interesaba tampoco, o sea, era como ella hizo un mundo de la música. Pero ella me dijo eso y yo le dije como, pero dime más. Y ella, no, pues, o sea, muy generosa, me empezó a explicar, no, pues yo pido las licencias para toda la música que suena acá en el canal, para las producciones, para radio, para todas las licencias grandes y yo... Cuéntame más, o sea, entonces ese mismo día yo le dije, pues si la persona para la que voy a trabajar, o sea, como de esa área de digital y radio está de acuerdo, en mis tiempos libres yo te puedo ayudar. Y ella fue como, perfecto, estoy reventada de trabajo. Y así fue, o sea, desde el primer momento como que me fraccioné voluntariamente en hacer lo que me tocaba y en empezar a ayudarle con lo de música. Ella estaba próxima a irse a una disquera, pero pasaron 3 meses desde que yo llegué y pues ella me empezó muy generosa, me pasaba cosas que a ella le tocaba hacer, me explicaba. Pero tú estabas apenas egresada o todavía estabas dentro de la U haciendo tu pregrado. No. Ya estaba casi terminando la especialización, pero ya, todavía ya. no la había terminado. Y eso es muy importante, o sea, yo tenía la teoría en la cabeza de derechos de autor y conexos, todo relacionado a escritores, pero de libretos, o escritores de libros, y a intérpretes, pero más relacionado a actores. O sea, digamos que en el pregrado, ni en el pregrado ni en la especialización, no hay nadie como en la academia que te explique específicamente sobre la industria musical. Entonces, ni siquiera tenía la teoría en la cabeza sobre la industria musical. No lo podía aterrizar, pero la teoría como muy general de autor y conexo, sí la tenía. El caso es que así empecé, o sea, yo empecé a hacer contratos de música, a ver ella cómo negociaba con las editoras, con las disqueras, y ella estaba llevadísima de trabajo, que tiempo después la entiendo
porque a mí no me da el tiempo y con razón ella aceptó mi ayuda, como buenísimo, sí, Ajá. ayúdame. Y pasa que se va y mi jefe le dice como, pues tú estás en la industria, recomiéndame a alguien, nosotros vamos a buscar, pero recomiéndame a alguien que conozcas, que pues lo formamos, lo que haga falta. Y ella muy, muy, muy amable, pues le dijo, oye, pues ella curiosamente lleva meses haciendo todo este tema de música conmigo. Yo creo que yo le puedo seguir, o sea, le puedo explicar como los pendientes que quedan, le explico más como el tema teórico y queda lista. Y pues así fue. O sea, un día mis jefes me dijeron como, oye, ¿te gusta el tema? Y yo, me encanta, o sea, desde el primer momento. Hice ese salto, claro, y me dijeron como, la vida te está sonriendo. Y yo como, yo dije, no, me Ajá. quedo con el cargo de la vieja. O sea, pues tampoco fue así porque yo estaba pequeña, no había terminado la especialización. La persona que estaba en este cargo no solo pues era abogada especialista y tiene una maestría pues en UCLA. Yo dije, Wow. no, pues el salto que voy a dar, ¿no? O sea, se me hizo la vida, hice cuentas alegres, hice de todo, yo, perfecto. Pues no fue así, o sea, obviamente fue progresivo, pero sí empecé a hacer lo que, como que lo descubrí, o sea, siento que la música y yo nos encontramos en ese punto y es algo que a mí me encanta, o sea, a veces uno puede caer en ese error o la gente puede creer que uno como que fanfarronea de su trabajo, sí, solo por hacerlo, pero para mí es realmente es un placer hacer lo que hago. Lo disfruto mucho con todo y las dificultades que tiene, porque realmente no es fácil ser abogado de la música, no hay muchísimo, muchísimo contenido académico, sí, de hecho, en el momento en el que yo entré a este cargo, pues al menos mi jefe me dice eso, como creo que tienes la personalidad correcta, porque yo si tenía que preguntarle a alguien qué significaba un término, yo lo preguntaba. O sea, yo era como un momento, estamos hablando qué es MFN, o sea, no me pongas siglas en un correo porque no sé qué es y pues siendo abogada no te puedo aceptar todo así. Y justo alguien de una disquera, yo pasé por la pena y le dije como, o sea, ¿te puedo llamar? Y él fue como, sí, claro. Y lo llamé y le dije, ¿cómo me puedes decir qué significa MFN? Es que no tengo idea. ¿Qué significa MFN? Por dos. Most Favorite Nation. Eso es un término que aplican las editoras y las disqueras para que si tú le pagas a una editora $2,000, la disquera tiene derecho a lo mismo. O sea, les tienes que igualar las condiciones. Entonces es MFN. Y siempre a uno le responden como, esta tarifa, este uso te lo apruebo con MFN. Y yo era como, pero ¿qué es eso? Ajá. O sea, y son cosas que te dan la experiencia. Pero cuando yo comienzo a formar ahorita nuevos abogados o a explicarles a los demás qué hago yo, siempre les digo, en esta industria, o sea, esta industria es impredecible, ¿sí? Pero también es muy pequeña. Entonces, todos nos conocemos, o sea, hay que tener mucho cuidado con quién estás hablando, qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, cómo te estás mostrando, porque hoy eres el abogado súper tosco o tramposo o mentiroso, mañana te los vas a volver a encontrar. Claro. Porque es muy pequeña. Claro. O sea, yo, abogados de la música, pues de la industria musical, primero me he dado cuenta que casi todos son abogados de empresa. O sea, muy pocos son independientes. Y segundo, pues son muy pocos, ¿sí? Entonces, digamos, en mi caso, que trabajo para una empresa grande, yo soy la única abogada de música, pero los abogados muchas veces de disqueras o de editoras no solo se encargan de música, sino de todo. O sea, de música, de audiovisual, de la acueducto, de todo, ¿sí? Porque no tienen 5 abogados, tienen 1 o 2. Entonces, el nicho es muy pequeño. Entonces, cuando yo entro en esta industria, pues me empiezo a dar cuenta de todo eso, de la importancia de desarrollar habilidades de negociación, de ser muy transparente, de tener, pues respetar, digamos, yo siempre, a veces se me burlan, porque si yo me voy a dirigir a un autor, de verdad yo le escribo como maestro y no solo por lambona, sino porque digo como, pues o sea, Es la forma correcta pues es la forma de referirse, correcta, sí, y pues algunos también esperan ese trato. Claro que Entonces, sí. en esta industria uno tiene que tener esa habilidad de manejar egos, o sea, Claro que sí. no es sencillo, sí, pero curiosamente a mí se me da. O sea, yo le puedo decir a alguien maestro, yo me siento a escucharle. Yo he tenido autores que me dicen es que esa canción, o sea, me arrepiento de haber escrito esa canción, quiero que no la usen más porque es que yo escribí y canto algo que me está generando, o sea, bueno, cree eso, como que de tanto que repite lo que puso en su letra, como que tiene una maldición en su vida, Claro. entonces... Yo me quiero agarrar de ahí para preguntarte una cosa, pero como, o hacer el paréntesis y más adelante, tú dices como hay unas cosas que desde la academia están en la teoría y sí se explican muy bien. Yo soy profesor y a veces tengo que hablar de derechos de autor, pero tampoco conozco mucho. Y hay una cosa que en los derechos morales dice derecho al retracto o derecho al anonimato, que es lo que acabas de decir. Creo, más o menos. No quiero que esta canción se
se use más. Pero cuando yo explico eso a los pelados, pues yo no explico porque no tengo ni idea, porque no me he enfrentado a una situación de esas para saber cómo se procede. O sea que una persona, si yo firmo un contrato con una disquera y le doy mis masters o mi canción y ellos lo tienen, ¿sí? Yo después me puedo retractar o en el contrato específico que no me puedo retractar de la comunicación al público, por ejemplo. Pues los derechos morales son irrenunciables, Sí. entonces no puedes renunciar a ese derecho, primero. Segundo, en la práctica, si tú firmas como autor, te comprometes con una editora a componerles 10 canciones, las compones, ya están listas y luego quieres retractarte, pues la ley dice que lo puedes hacer, pero debes indemnizar. Ah, ok. Y debes pagar, ¿sí? Para poder hacerlo, porque pues ya invirtieron una plata en ti, Claro, seguramente esas canciones ya están sincronizadas en audiovisuales, entonces si tú las quieres sacar del mercado y sacar como de toda la industria, ¿cuánto te va a costar? claro. Pero ese caso que estás poniendo es como una obra por encargo. No, de hecho, si un autor tiene, digamos, no la hiciste por encargo, tú Ujú. tienes una canción, una obra, y te arrepientes de que esté sonando en todo lado y comienzas a contactar a todo el mundo, no, que no suene más, que no suene más. Puede que algunos te digan, bueno, ni me da ni me quita, pero si tú le dices a una productora, no, esa canción la tienen que editar, pues te van a decir, listo, editarla me cuesta no sé cuántos miles de dólares. Segundo, tengo que hablar con mis clientes que tienen esa producción en sus plataformas o en sus medios y pues no sé cuánto me van a cobrar, ¿estás dispuesto a pagar todo eso? Claro. Esa es como la forma práctica que les digo, lo da la experiencia para uno decir, Sí. ok, en la teoría dice que tengo derecho al retracto. Exacto, es que para allá voy, o sea, yo lo leo en la teoría y lo puedo Ujú. explicar y digo, esto funciona así, pero si alguien me dice, oiga, y si yo me quiero retractar, ¿qué tengo que hacer? Ujú. Llamar a María José. Llamar a, No, llamar a un pero, abogado de propiedad pero sí intelectual. es como la vida real de decir, o sea, ya estar trabajando en el mundo real, de decir como, a ver, pasándolo a mi campo, pues, si yo le hago perder tiempo al cliente en el estudio, el cliente está perdiendo plata porque el estudio se paga por horas, algo así, ¿no? Entonces, si yo hago una obra y luego me retracto, ¿cuánto dinero va a costar que me retracte? ¿Sí? Claro, Obvio, es tengo un el derecho tengo el derecho de irrenunciable, yo hacerlo. tengo ese derecho, pero ¿cuánta plata va a costarme el Sí, derecho sí, sí. a Nun- retractarme nunca lo había de eso? Total. pensado de esa manera, claro, tienes que indemnizar. Entonces, eso ya es el mundo real. Sí, qué lindo, yo tengo Ujú. este derecho, pero si lo quiero ¿Cuáles son ejercer, claro, cuáles son las ¿qué implicaciones de Y en ejercerlo? la implicaciones hay? industria musical tiene sus particularidades, o sea, una cosa es sacar del mercado, no sé, 100 libros, 200 libros, pero saca una canción de una producción audiovisual Claro, una que película que ya esté se distribuida. explotó no sé en cuántos Ya, sí, países. exacto. Entonces es como ir, recoger todo, Sí. volverlo a hacer y volverlo a distribuir. No, Ujú. eso debe valer un billetazo. Ahora, de más que hay un autor que dice, tengo la plata. Sí, claro. Ujú. Alguien podría tener la plata y Pues, decir, "No, esa música no me representa porque mi vida ha sido transformada, ujú, porque ahora, no sé, soy de esta religión o soy de ujú, Sí. este culto y todo esto atenta con lo que yo soy, Ujú. porque antes era yo, ¿qué? Antes era otra persona y ahora soy yo, Soy bla, otra bla, bla". Bueno, persona, sí, sí. claro, una cosa así, a una escala grandísima, está interesantísimo. Sí, Yo obvio. quiero preguntarte si después de, claro, estás estudiando Derecho, luego entras a propiedad intelectual y luego te especializas o tienes mucha práctica ujú. en la parte musical. ¿Eso cambia la forma en la que tú escuchas música? Eh, pues tengo gustos cuestionables, gustos musicales muy cuestionables. Ajá. Yo creo que en parte, pues no quiero asegurarlo, pero en parte mi éxito también en esto, o sea, como abogada de música, es que soy supremamente objetiva. O sea, Ujú. realmente separo mucho las cosas. Sí he aprendido a disfrutar y a degustar mucho más los ritmos y el talento. Obviamente sé cuando una canción está bien hecha, Ok. Ujú. cuando suena, ¿sabes? Sí he aprendido con el Ujú. tiempo a distinguir eso, a separarlo, pero más que consumir música, bueno, sabes que sí, también productos audiovisuales, o sea, yo ya no puedo disfrutar de una película sin pensar en cómo lograron poner esa Claro, canción ahí. claro, O claro. sea, es solo obra, es Ujú. solo fono, es uso diegético, ¿qué uso es? O sea, si lo ponen, o sea, van en el carro y suena, Sí. ¿sí? Ese uso qué es, cómo lo habrán negociado. Todo eso ya cambia, ¿sí? Como yo disfruto de, o sea, de la industria en general, del entretenimiento. Porque cambia la mirada y cambia la forma de Claro. escuchar. O Sí. sea,
Y es buenísimo porque esto sirve para entender que alguien, como decía Pablo Matices, desde el otro lado del escritorio en su episodio, él hablaba de estar al otro lado del escritorio y de estar en conexión con la música, a pesar de que tú estés haciendo una cuestión que tiene su campo de conocimiento específico en los aspectos cotidianos de tu vida, de cuando escuchas una canción, de si entiendes que esa canción es más comercial o menos comercial, va dirigida a un público, tiene potencial para una sincronización, tiene... Ujú, Y lo mismo cuando ves una película, total. entiendes las dinámicas de o sea, cómo se negocia la música de una serie, la música de una película, Ujú. tanto como música preexistente como música original o música compuesta para la peli. O librerías, o sea, sí, ya empiezo a detectar Me encanta todas porque esas cosas. Sí. siguen siendo las aristas del audio y las aristas de la música Ujú, llegando a disciplinas que Ujú. no necesariamente tienen que ver con estar metidos en un software o en un DAW o con micrófonos. Ahorita lo decías total. fuera de micrófonos, decía, esto me encanta porque no conozco muchas cosas, pero estamos todos metidos dentro del mismo gremio. Ujú. Y tú dices que es pequeña, claro, es pequeña en cuanto a personas, me imagino, pero está llena de un montón de agentes diferentísimos, ¿no? Entonces está el productor, está el beatmaker, está el que canta, está el que escribe, está el manager, que son todas esas cosas que ahorita hablábamos también, que son súper desconocidas para mucha gente. A veces uno solamente piensa en ser independiente, Ujú. soy artista independiente, y desde la misma independencia, el músico asume que es que todo es difícil y todo Ujú. es poco lograble pero tal vez a veces solamente falta conocer y entender en qué momentos, desde ser artista independiente, a quién le puedo presentar mi música, cómo se la puedo presentar, qué pasa con los mercados, como ahorita viene el boom, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qué pasa en el boom? ¿Qué tipo de cosas está ahí? Entonces Sí. me O encanta sea, esa historia tuya. como yo como músico que hago mi música puedo venderla y pues ganar dinero de ella, ¿no? O sea, es algo muy y importante. trabajamos muy de la mano, digamos, yo que hago un contrato de producción musical, pues mi objeto no es solo producción musical, porque finalmente termina siendo una obligación difícil de exigir, ¿sabes? Como que si doy con un productor musical malo que me entrega cualquier cosa, yo legalmente cómo le exijo. A mí me ha tocado empezar a hablar con productores, con ingenieros de sonido, con artistas para ver, ok, ¿qué necesitas de una canción? Entonces me enteré que había mezcla, masterización, composición, entonces después la interpretación, la fijación, la edición, yo era como, claro, ya yo como abogada que estoy sentada después de hablar con ustedes, agentes También, de la sí. industria, mi contrato queda divino, Ujú. porque ya no es solamente hacer la producción musical de 10 canciones, es como componer, no sé cuál es el orden, pero componer, Componer, mezclar, masterizar, arreglar, arreglar, ¿sabes? grabar, mezclar. Entonces los productores cuando ven mis contratos es como, Claro, y entre, ah, se asesoró también de la parte Sí, técnica. claro. entre más específica sea Mucho todo, mejor. pues mejor definido está No hay ese vacíos. acto que es el contrato, Y ¿no? para ustedes también, porque yo les estoy diciendo, puede que yo les diga, necesito que me hagas una canción. No sé si se puede hacer una canción sin masterizar, Sí, Sí, sí se puede. pero digamos, la calidad puede que no sea la misma. claro, Entonces, si yo no les Exacto. pido eso, pues ustedes no lo hacen. O si no claro. les digo en qué formato entregármelo, ¿saben? O sea, vamos muy de la mano. Ustedes saben cosas que yo no sé. Y pues al revés. O sea, Exacto. por eso es que terminamos siendo todos. Y digo que es una industria pequeña porque hay mucha música, muchas canciones, millones, miles de millones de canciones, miles de intérpretes, artistas, autores. Se va reduciendo, ¿no? Entonces, como hay más artistas de pronto que autores y después hay más autores que productores y Ujú. después hay menos managers y así se va, o sea, se reduce hasta el punto en el que les digo, terminamos siendo abogados y después usuarios terminan siendo mucho menos. O sea, usuarios como productoras o... Como personas que puedan comprarte la sí, música de alguna sí, manera, ¿no? entonces empieza como el nicho así a cerrar. Obviamente hay muchos oyentes, pero pasa con los Ujú. artistas. Hay artistas que tienen millones de oyentes, pero hacen un concierto y van, no sé, 100 Ujú. fans. O Sí. sea, no más. Entonces, por eso es que digo, esta industria es impredecible, no es fácil. O sea, yo que estoy acá adentro digo, hay muchísima competencia, Ujú. hay muchísimo talento también, pero hay muchísimo desconocimiento. A mí me pasa, o sea, como abogada, por más de que yo quiera, porque yo soy abogada en este lugar en el que trabajo, pero también tengo una parte comercial, entonces yo tengo que buscar a los titulares de la música y qué rollo. Como supervisora musical. Sí, o sea, yo tengo unas funciones de supervisión musical con los productos propios del medio de comunicación. Entonces tengo que buscar 500 obras al mes y proponer Y negociar. y negociar. Ujú. Entonces a mí me ponen
Me dicen, mira, este grupo es súper chévere, son locales, no, qué gran música, listo. Me pongo a revisar ya la parte legal y es como, nunca han hecho un split, nunca, o sea, tiene 8 autores y no tienen un documento en el que digan qué porcentaje de autoría le corresponde a A cada cada uno, quien. ¿sí? ¿Y eso por qué es importante? Porque el pago, las regalías, Para mí como usuaria, si yo no tengo eso claro, prefiero buscar otra canción, porque se vuelve en un claro, va a ser potencia, o sea, va a engorrosísimo. ser un problema súper potencial, ¿sí? O sea, voy a tener una reclamación. En algún punto estos 8 personajes van a pelear, O van a ni siquiera los discutir, 8, uno solo. uno solo, sí, uno solo va a decir, pero ¿por qué yo no estoy de primera en los créditos? Yo puse más, yo compuse más, porque cuánta plata hemos recibido y se vuelve en un problema para mí. Entonces yo prefiero siempre usar música que tenga organizados sus derechos y por ahí pueden empezar los autores. Y es ok, nos vamos a sentar los tres en un campamento de composición. De una vez aclaremos los porcentajes, ¿sí? De coautoría y Ujú. firmémoslo en un documento y dejemos claro en el documento de que yo mi porcentaje se lo puedo entregar a un tercero, que tú lo puedes gestionar solo, pero no vas a bloquear mis negociaciones, sino que Ujú. yo voy a poder firmar por los tres, ¿sabes? Ujú. O sea, desde ese momento asesorarse y organizar los derechos. Majo, y una pregunta, o sea, digamos, ese documento lo firmamos aquí entre los tres, Sí. listo, nos pusimos de acuerdo, todo está clarísimo, ¿y qué? O sea, luego lo lleva a una notaría, o sea, ¿cómo se legaliza ese, A la, ese a la documento? DNDA, ¿no? ¿O Lo solo con firman los que? tres, lo pueden Ajá. también registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ujú, Cuando van a registrar la obra, las obras no comienzan a tener derechos a partir de su registro, ujú, pero cuando tú registras un documento, te facilita a ti cualquier reclamación a futuro. O sea, alguien viene a decir que no, que esa obra no es tuya, sino que se la robaste. Si ajá. tú lo tienes registrado en la dirección, ya tienes un documento, pues, registrado, revisado por una entidad encargada de, pues, hacer como esa veeduría de este tipo de documentos Ujú, y ya vas a poder defenderte. A diferencia que te toque, no, yo tengo las partituras, entonces te toca irte a un juicio en el que te toca llevar testigos, las partituras que tienes por allá en las ujú. servilletas y demostrar que tú compusiste esa canción y no él. Antes que la registrara otra persona, Sí, por ejemplo. Sí, Sí. o sea, eso es... Bueno, pero pero eso ya es entonces más firmamos difícil. ese documento y luego lo hacemos como lo hacemos verídico, lo registramos en una Sí, notaría. lo firman los tres, pues tienen que ser mayores de edad, obviamente, ¿no? O sea, me ha No, no, ya no, pasado. ya no puedo. Me pasó una vez, o sea, es que yo les hablo con los aciertos y desaciertos, como eso forma parte de mi experiencia. Ujú, Una vez un menor de edad me firmó una licencia de música y yo pedí el documento porque dije, ok, tal me está firmando, listo, ¿dónde está la fotocopia de la Cédula. cédula? No, él tiene tarjeta de identidad y yo, ¿y por qué firma una licencia? O sea, es menor de edad, no tiene la capacidad legal de firmar un documento conmigo, una sociedad. Entonces me tocó ir a buscar al papá, no tenía mamá, a la mamá, o sea, fue un rollo. Entonces, si ustedes se van a, vengan todos, hagamos un campamento de composición, verifiquen que todos sean mayores de edad, porque hay menores de edad que componen muy bien, ¿por qué ujú. no? Por Sí, claro. supuesto. Por supuesto. Entonces, si va el menor, que firme papá, mamá, que queden de una vez, pues que él firme en representación del menor, que queden todos los derechos cedidos y no tengan después un problemón. Cuando ya sea mayor no hay nada que hacer. Si lo Claro. hizo Sí. todo siendo menor, ¿qué van a Y hacer? esa figura, digamos, ¿cómo funcionaría? Digamos, la persona menor va al campamento, los papás firman y cuando sea mayor de edad. Él ya tendría capacidad. No, 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 pero de eso, o sea, digamos que compuso un mega hit y lo firmaron los papás. Ujú. ¿Qué pasó? El caso que les digo es un hit. Es Ajá, un hit. Y era menor. ok. Pues hasta que fue menor, los únicos facultados para autorizar a terceros para que usaran la obra eran los papás, los representantes legales del Ok. menor. Ya ahorita él es mayor, él puede firmar. Y los dineros que eso genere van para él. Ya ahorita de mayor, claro, Ok. claro. O De sea, eso es menor sus como, papás se los administran. Administraban, claro. ok, o sea, eso Que es como siempre hay un rollo. temporal. Sí, eso es temporal Ya. mientras adquiere la capacidad legal. De hecho, es que por eso les digo, esta industria es de lobos. O sea, Ujú. estos artistas pequeños, compositores, pues como que sus verdugos más grandes son sus familiares, sus Como managers. con Britney Spears Sí, y las Sí, exacto. situaciones, ¿no? O sí. sea, claro, eso tiene que ser súper difícil. Ujú. Pero bueno, ese conocimiento de estas herramientas, de estos formatos, de estos agentes, nos puede y les puede permitir a los músicos más o menos entender a grandes rasgos Ujú. cómo funciona. Hay formación, ¿no? Hay algunos textos y algunas cosas, pero todo se va a escapar en cuanto a si no lo pongo en práctica,
No logro no logro entenderlo. Ahora, entonces, claro, el músico que no quiere, que lo entiende de manera poco práctica, ¿cierto? Lo Ujú. entiende de manera teórica, no va a dejar de hacer esto que está haciendo acá, ¿no? Entonces, Sí, o no. sea, dice, uy, esto existe, pero siguen escribiendo todos los días entre muchas personas y ese Ajá. tipo. Hace unos días me llamó un amigo y me dijo, oiga, necesito unas asesorías porque estoy trabajando con un montón de gente y al punto en el que he hecho hartas cosas, digo, oiga, yo sí estoy seguro de que estoy quedando bien registrado, yo no he firmado nada, tengo que mirar a ver de todo esto que se ha hecho y que hemos hecho juntos, qué me toca a mí, porque sí, muy chévere la canción y me quedó Sí. linda y nos quedó linda a todos, pero necesito saber un montón de cosas. Entonces, buenísimo que las personas que estén escuchando y que estén pensando en que, claro, tienes su DAW y está el micrófono y está el preamplificador y está la reverb y todo eso, pero también tiene que estar buscando tiempo de, o sea, buscando tiempo de su tiempo libre para capacitarse y entender que funciona. A mí me gusta mucho un Exacto. podcast y aquí aprovecho para darles un saludo a los chicos de Destra, el podcast del negocio de la Buenísimo, música. Es buenísimo, buenísimo, yo se lo recomendé buenísimo. a mis estudiantes también para que lo escucharan y he Sí. aprendido un montón de cosas. Me encantó el episodio con Roberto Andrade Dirac, que fue el Ujú, manager de Mills y de Yatra. Ujú. ujú. Y uno aprende una serie de cosas escuchando, pero se sigue escapando a la práctica. Sí. Totalmente. O sea, por eso es importante que se capaciten y que construyan un equipo. O sea, un consejo que les doy como abogada, ya no solo de la industria, es algo que tenemos los abogados, es que nos proyectamos para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando yo me siento a cerrar un negocio, yo siempre entro pensando que va a ser un hit y que esa canción va a tener millones de sonadas y que, mejor dicho, todo el mundo la va a querer usar. Entonces, eso me permite a mí, o sea, me surge la necesidad de aclarar todos los derechos desde el primer momento, desde antes de que salga al aire. Sí, entonces yo pienso en que eso va a ser un artista, un autor, siempre debe proyectarse así, como esto la va, o sea, la voy a romper con esto. Entonces, desde Ujú. ya Claro. tengo que tener todo listo, todo claro, todo fácil, pero también para lo malo. Estar listo para la oportunidad. Es que eso es algo Sí. que yo pensé antes, como, listo, yo hice una canción tremenda y tal vez la puerta para que esa canción la rompa es que la sincronizan en una serie. Y si no la sincronizan en una serie porque tengo toda la parte legal abandonada, Ujú. o sea, porque Se tú te nos cae. contabas ahorita, puede ser la recanción, pero si no está la parte legal, todo en orden, pues yo prefiero buscar otra. Total, No me voy a yo meter yo a arreglarla, no, pues. yo a veces lo hago y a veces le digo a los músicos, mira, registra, aclara, firma un release, cuando pues es ya la canción, como quién te Ujú. cantó eso, no, una amiga, pero es súper amiga y yo, Exacto. plantéate la posibilidad de que en algún punto no va a ser más tu amiga. Ujú. O sea, sí, a veces es como una posición bastante pesimista, pero sirve, o sea, para lo bueno y para lo malo. Sí, es tu amiga, es tu hermano, es tu hermana, es que tu mamá te hizo los coros, no Ajá. importa. O sea, que tu mamá te firme el documento, un release. Exacto, es que si yo voy y le canto en una canción a Miguel y Miguel Ujú. va y rompe y gana un montón de plata, yo voy a decir, oiga, sí, pues es mi amigo, pero ¿y qué? Y yo Pues no se acuerdan cante que ahí. hasta el ex de Adele se atribuyó, o sea, el tipo estaba Sí, buscando la atribuirse la inspiración. inspiración de ¿Qué Adele. tal? Sí. Entonces, claro, prepararse para lo bueno y prepararse para lo Para lo malo. malo. O sea, eso es algo muy importante y pensar en eso, como en todo, eso hago yo. Ese es mi trabajo, pensar en todos los escenarios posibles, Ujú. positivos y catastróficos. Ok. Y a veces hago eso con los músicos, es como, siempre me dicen, no, yo no te firmo, es que no, es que yo entiendo, miren, yo entiendo que ustedes están en un estudio. A ver, mi trabajo es 10 a 12 horas sentada en un computador revisando correos, contratos, leyes. El de ustedes es pensando qué le pongo a esta canción, cómo edito, cómo me inspiro, cómo están Ujú. en un ambiente completamente distinto. Sí. Entonces, yo como abogada, y de pronto si esto lo escucha personas o abogados que quieran entrar en esta industria, el consejo también es involúcrense en la industria y entiendan con quién están trabajando. O sea, yo como abogada no le puedo mandar un contrato enredadísimo Sí, total. a un autor, mandarle un correo, que para mí es lo mínimo, un correo de 300 palabras, ¿sí? Porque es que él no está como yo sentado revisando, sino que él está en un campamento de composición, está con su manager buscando alianzas, eventos. O sea, yo también tengo que, como abogada de la industria, entender con quién estoy trabajando. Y ser un puente de comunicación entre esas Sí. dos cosas, entre todo esto Exacto. tan difícil, tan complejo, tan Ujú. disciplinar desde tu
profesión Sí. y que finalmente estamos metidos en la misma vaina porque con el arte hay oportunidades de negocio. Sí. Y si no hay cosas claras ahí, pues entonces no, si no hay negocio, no hay industria, y si no hay industria, no hay plata y no hay sostenibilidad y etcétera. No, y hay Ujú. Me plata, o sea, encanta. los autores, los artistas, los productores deben saber que si hay plata en una industria es en la musical. Millones de dólares, euros, lo que quieran. Entonces, la oportunidad la tienen. Sí, Pero la plata está. organícense como empresa o como persona natural, organicen sus derechos, sus servicios, aprendan a cobrar, también a negociar, o sea, desarrollen habilidades Ujú. de negociación, ¿sí? Denle un valor a su música, a su arte, a sus servicios, porque a veces a mí se me acercan y es como, yo te puedo hacer tal cosa, y yo digo como, bueno, ¿y ¿Cuánto vale? cuánto me cobras? Es como, no, no sé, no, o sea, prepárate también para eso, para aprender a cobrar. Mira que hace unos días estaba hablando con unos pelados allá en Agustín, estamos hablando de un estudio de mercado y los puse como a mirar la competencia, a mirar los precios y generar cotizaciones para ellos. Súper. Y yo los veía y eran aburridísimos. Entonces yo decía, claro, esto es aburrido porque como estamos nosotros en la parte de la música, en la parte Ujú. del cine, en el audiovisual, estamos acostumbrados que todo es creativo, entonces todo es, Sí, Ujú. wow, no, y qué yo los increíble. entiendo, Claro, sí, pero si no ponemos, lo hemos dicho ¿de muchas qué veces en vives? otros episodios, Exacto. entonces yo les digo a ellos, todo bien, no lo hagan, pero ustedes van a estar preocupándose por esto Ujú. cuando estén afuera y alguien te diga que una persona que está en representación de una empresa, de un medio de comunicación, te diga, listo, ¿cuánto vale? Y que tú no sepas, ¿y a quién me vas a llamar? ¿A quién me vas a llamar? Dije, ya, ¿a quién vas a llamar? ¿A mí? ¿Qué hubo, profe? Oiga, es que me están... ¿Cómo cotizo? Hermano, tienes que preguntar, tienes que saber, tienes que Exacto. encontrar herramientas para eso. Por favor, enséñales si van a ser persona jurídica, facturación electrónica, una clasecita de con la DIAN. Y si van a ser personas naturales, hacer una cuenta de cobro. O sea, yo tengo pedidos de gente que no No cobra, o sabe sea, no cobrar. sabe cobrar. Y a mí me dicen, pero tengo que cerrar presupuesto. Eso es gravísimo para una empresa dejar una plata ahí que nadie cobra. Y yo les digo, pero ¿qué hago? O sea, yo no puedo ir a la casa. Lo he pensado porque una vez uno me dijo, es que yo vivo aquí detrás y yo, ¿será que voy? Voy y le lo cojo la mano y le digo, mira, así se hace una cuenta de cobro. Es solo que haga la cuenta de cobro, la firme y la radique. Y ya, le desembolsan su plata. Pero no lo hacen. Sí. Y Miguel, hace unos días estábamos sentados ahí en el comedor Ujú. explicándole a dos grandes personas que son Cómo se hace una cuenta de cobro, cómo se paga una planilla, Importantísimo, todas esas importantísimo. cosas de la entonces, vida. Miguel les decía, después de los 25 ya vienen estas situaciones, tienes que pagar mensualmente esto. Y los Ajá. pelados eran, no, pero ¿cómo ¿Cómo Claro, así? así? o sea, amigo, proyéctate a que esto va a ser el negocio de tu vida y vas a vivir de esto y vas a ganar en dólares y vas a ganar mucha plata. Eso es una parte muy importante. Siempre que yo le explico de este tema a abogados o a productores, yo tengo una parte dentro de lo que yo doy, de como de la capacitación, de la importancia de tener un equipo. Entonces yo les digo, siempre tienes que, cuando estás empezando, si tú eres el artista o el autor, tú eres el autor, el que canta, Ujú. tu propio contador. No te puedo decir que tu propio abogado, pero pues hay muchas capacitaciones. O sea, en la pandemia, la cantidad de clases que dio la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Conexos, o sea, impresionante. Y hay yo muchas veces doy, a ver, no es que yo dé asesorías gratuitas, no, pero a Ujú. veces yo veo a gente tan perdida que yo sí les digo, mira, mira esto, como no me da ni me quita, Ujú. ¿sabes? De hecho, mira que en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, tú puedes pedir a una persona de allá que Seguro, vaya a la universidad y te seguro. capacite sin Ujú, costo, Ujú. total. ¿sí? Eso es un montón claro, es un montón de ideas, pero entonces me gusta mucho eso que estás hablando sobre Del equipo. conformar el equipo. Entonces, Entonces, inicialmente eso, artista, autor, contador, abogado, no abogado, pero sí tienes que conocer qué contratos vas a firmar, qué estás entregando, eh, pues, o sea, qué implicaciones tiene que firmes un documento de esa magnitud con un tercero. Porque no puedes simplemente firmar y, ay, ya, eso no, eso tiene, si tú no lo cumples, tiene cláusulas penales, si no, o sea, te pueden declarar un incumplimiento, te pueden demandar, es como, tienes que tener cuidado de qué estás firmando, ¿sí? Ujú. También termina siendo el manager. Entonces el manager,
cuando estás solo, entonces el manager es el que hace todo este tema de relacionarse con las personas, asistir a todos estos eventos de la industria, eh, pues como lo llaman, o sea, hacer networking, Ujú. ser como la cara amable, manejar tus redes y tener un agente. No, entonces el agente es el que se encarga ya de conseguirte alianzas, negocios, eventos. Entonces, proyéctate a eso, que estás empezando y tú mismo eres tu equipo, pero ya cuando empieza a crecer tu proyecto musical, debes empezar a delegar esto en estas personas. Sí, claro. Vamos, acá en Colombia, la función de agente no está regulada, ¿sí? De agente, pues, de la música, no está regulada, pero en Estados Unidos sí. Claro, los gringos siempre dicen, this is my agent, o tal Y es es my diferente al agent. manager. O sea, el manager es el que se le aguanta el ego, el que le separa las gomitas. Es que yo no como gomitas verdes, me sacas las gomitas, eso es el manager, Ujú. ¿sí? Porque pasa. O sea, pero el agente es el que te conseguí este evento, te conseguí esta alianza, vas a firmar este contrato. El agente habla con el manager para ver qué tal está tu proyecto musical y firmas con esta editora, o mejor con esto, sigues independiente o Ujú. haces una colaboración con un tercero. Entonces, y tu contador pues está facture y facture y facture y obviamente declarando impuestos y demás. Y el abogado pues leyendo contratos, pues velando porque tus derechos estén bien regulados, ¿sí? Ujú. Que cedas lo que quieres ser, que entiendas lo que estás cediendo, porque a mí me pasa que llegan autores como, yo te puedo autorizar esto directamente. O sea, se les olvidó que habían firmado hace unos años un contrato con una editora. Mm. Y cediste los derechos por un tiempo para que esa editora o sea, tenga el manejo de esa Y me obra. Ujú. juran y superjuran y lloran y dicen, pero yo no entiendo lo que estaba leyendo. Y yo digo, Sí, claro. lo siento mucho, pero estoy segura que te lo explicaron. O Ujú. sea, Y ya lo firmaste, eh, ya. ya lo y mira firmaste. que si ustedes los que están escuchando, sobre todo los jóvenes y los que están como en formación, tienen esa pregunta incómoda a la que algún día nos enfrentamos con, ¿y usted de qué va a vivir? Sí, Ujú. ¿Cierto? ¿Usted es músico de qué va a vivir? O por decir, hay espere, mucha que es que plata. yo como músico puedo hacer muchísimas otras cosas. Y como músico puedo estar en esta industria y en esta parte y tengo oportunidades no solamente desde el audio, perdón, no solamente desde la música, sino también desde el audio. Y puedo entender que hay unas implicaciones y que hay unos posibles negocios y posibles explotaciones que las obras tienen. Ujú. Pero si yo solamente creo que ser músico es tocar y hacer que la gente se emocione, porque es hermosísimo, Sí, bien, Y lo pero es, pero no vives de solamente eso. yo sí, no. pienso, Oscar y Miguel, que también lanzó la cuña para los artistas y es desarrollen más habilidades. O sea, no es solamente capacitarse y demás, sino las habilidades de composición son muy importantes, ¿sí? O sea, no todo autor puede cantar. Entonces, es un plus que tú como artista y como intérprete o como productor musical tienes. Y es que puedes pasar de algo que ya haces y sabes hacer muy bien y desarrollar una habilidad adicional de composición. Eso es un plus muy bueno, muy importante y hazlo bien, o sea, desarrolla buenas habilidades de composición, la competencia es dura, hay, creo, o sea, me puedo equivocar en el número, pero alguna vez, hace poco, escuché que habían más de 60.000 millones de canciones en este mundo. Ujú. Entonces, la Demasiadas. competencia es difícil, está dura, pero ¿qué tal a ti si se te ocurre un hit? Ujú. Es que, y eso era una cosa que también, qué pena que estoy todo anecdótico yo, pero me di cuenta que hay muchas personas que saben hacer música, pero no saben hacer canciones. Y ¿Cómo así? o sea, tocan y hacen O sea, arreglos, ejecutan súper música, bien. pero no lo piensan en una estructura de escribir Ujú. una canción, porque tal vez están solamente en su instrumento, soy solamente Sí, guitarrista, no. chévere, pero de pronto puedo explorar cómo sería la figura de escribir desde mi instrumento, listo, armo una cosa en armonía, pero empiezo a escribir, ¿sí? Hace un tiempo me llegó una oportunidad de escribir un jingle, obviamente no lo iba a escribir yo porque soy pésimo escribiendo, Ujú. pero entiendo quién puede hacerlo. Alguien me dijo, yo lo puedo hacer. Y dije, ¿seguro? Y esa persona también, o sea, dijo, uy, o sea, en teoría lo puedo hacer. Claro, en teoría yo puedo hacer un contrato de derechos conexos, Claro, en de teoría release lo de puedes derechos. En hacer. teoría puedo Te saber que queda, soy el productor fonográfico y me quedo con un porcentaje del sí. máster. Pero si yo me siento a leerlo
de pronto voy a decir, uy, puchica, ¿cómo es que es esto acá? Entonces, O claro, dejar vacíos. poner los pies en la tierra, lo que tú dices, listo, eres músico y te gusta esto, tienes que desarrollar habilidades, Adicionales. incomodarse un poquito, Sí. incomodarse un Si eres poquito. autor y de verdad no se te da lo de cantar, puedes hacer muchas más cosas en la industria. Puedes ser manager, puedes ser supervisor musical, puedes ser abogado. O sea, los pocos abogados de música que conozco, casi todos estuvieron en alguna banda de tropipop. De Tropipo, están sobre los 30. Sí, o de o vallenatos. Sí, Entonces, hay mucha cosa para hacer. Cuando les pregunten de qué van a vivir, hay Hay mucho mucho para para sí, es hacer. una hacer, industria que tiene demasiados mucha puestos, demasiados plata. perfiles. Y la necesitamos, o sea, la música, no digo que solo la música comercial, pero digamos, cuando ya la música comercial se vuelve imposible para una productora, igual toca contratar un músico para que haga música original. O sea, sí, porque eso le da, intensifica las emociones en la producción audiovisual, el aporte, pues enriquece muchísimo Sí, una parte audiovisual, entonces sí se necesita. total. Me encanta. Sí, es muy importante la música en lo audiovisual, total. O sea, es que es como ver una película sin música. O sea, No, difícil. ¿qué? Y en general, no solo para la industria audiovisual, o sea, para vivir. Para vivir, De sí. verdad, o sea, suena cliché, pero la música sí salva vidas de muchas personas. Para el que la hace, para el que la escucha. O sea, la música tiene su magia, Total. ¿sí? Entonces, pues eso es lo que a mí más me gusta. No canto, no escribo. Tengo ganas Vení, de y aprender un creo, instrumento y me encanta meterme en los estudios de grabación para ujú, entender. Y siempre estoy como viendo, ok, esto me hace falta para complementar ujú, mis mis contratos. contratos y que queden robustos y Sí, pero yo creo que de las artes es la más fácil de consumir, la que más a la mano está la música, ¿no? O sea, la tienes en tu celular. O sea, no requieres estar, o sea, bueno, yo digo que lo único malo de mi trabajo es que no puedo escuchar música mientras lo hago. Yo digo lo mismo, ¡Ay, Miguel, yo digo no! lo mismo. Eso es Es, cierto. yo digo exactamente lo mismo, o sea, y sobre todo cuando uno está editando. Una cosa es cuando uno está Sí, mezclando con no, un cuando lo instrumento, está mezclando, sí, uno está pero ahí en cuando su estás salsa. editando algo, no ¡Ah! puedes escuchar música mientras... Y es un trabajo tedioso. Entonces es como, o sea, por ejemplo, Es editar este podcast cierto. es algo que sería muy chévere poder escuchar música, pero no puedes escuchar música Les porque toca tienes que escucharme escuchar a el mí podcast. ahí con el sonsonete. Y a veces Exacto. es uno No, y no, no, otro no, y no. otro y otro. Sí. Entonces, Duro, eso es duro. súper cierto, súper cierto. Hay una cosa que hablamos ahorita que me encantaría y es hablar sobre esos, como esos contratos claves, Ujú, ¿cierto? Para mí, dentro de la teoría, y voy a ser sí, ¿cómo sería? Como tu cliente inexperto por un momento sí. y voy a dármelas de que yo soy un montón. Entonces yo te diría, no, pues necesito un contrato de fijación fonográfica Ujú, donde yo voy a ser el dueño de ese fonograma. Entiendo que tengo que firmar un contrato de derechos, de release de derechos conexos, porque un músico al que yo invito a participar en mi canción, en mi fonograma, no en mi canción, en mi fonograma, ¿cierto? Le tengo que pagar un dinero por su ejecución y tengo que decirle que esos derechos que adquiere por tocar entren dentro de la producción. Y ya, pero yo no sé qué es un contrato de, o sea, no entiendo bien qué otro tipo de contratos podrían estar no, asociados pues ahí. como un cliente inexperto sabes demasiado. O sea, yo me intento pensar en alguien que realmente solo sabe hacer música y le dicen como, ¿me puede entregar porfa esta canción? ¿Sabes? Como que él no va a entender todo eso que tú lo tienes Ujú, claro. Ah, bueno, bien, Sí, me siento, no lo tienes claro y te estás proyectando a que vas a necesitar todas esas autorizaciones. ujú. Pero hay músicos que son muy buenos en lo que hacen o productores y alguien les dice, porfa, no sé cómo lo llaman ustedes, cómo se hablan ustedes, pero es como, porfa, mézcleme esto y me lo entrega en este formato, punto final. Esas son las conversaciones que sí, tienen, Ujú. a tantos ¿no? loops, Eso, Sí, ya. y ya. Entonces ya cuando, o sea, se les enrolla un poquito el tema es cuando tienen que cobrar o pagar. Y ahí es donde dicen, pero necesitamos dejar esto por escrito de alguna forma. Así Entonces es. ahí es donde uno empieza, bueno, ¿qué hacemos? Pues es una prestación de un servicio, ujú, entonces hagamos un contrato de prestación de servicios, pero entonces ya, pues yo le meto ya como la parte legal y es, yo te estoy encargando a ti para que me hagas algo bajo mis lineamientos, porque yo te estoy diciendo cómo lo quiero y te estoy poniendo la plata. Ujú. ujú. Entonces yo te estoy haciendo una obra, te estoy pidiendo una obra, te estoy encargando una obra.
Entonces, hagamos un contrato de obra por encargo. Eso tiene unas disposiciones legales importantes y diferentes a un contrato simple de prestación de servicios. Y es, si tú quieres quedarte dueño de esa canción y le estás diciendo a Miguel, mézcleme y entrégueme esto, yo te Ujú. diría a ti como encargante, no hagas solo un contrato de prestación de servicios, haz un contrato de obra por encargo, que implica una prestación de un servicio, pero la interpretación legal va a permitir que tú, con ese documento, te entiendas dueño de todos los derechos, Ok. estén o no Ah, escritos. claro. Claro, porque si ¿Mm? es obra por encargo, yo estoy asumiendo que esa obra la voy a tener yo, los derechos patrimoniales completos de esa Todos, obra son míos. O todos. sea Claro. que, ok, listo. Y si yo, ¿cuándo cedo y cuándo licencio? Entonces, si Miguel resulta que él hizo solito en su casa una canción espectacular, Ujú, te dice en términos de músicos, se la vendo, se la Sí. entrego, ¿sí? Ajá. ujú, Tú me dices, oye, este man tiene un hit y me lo quiere entregar para que yo me quede, sea dueño de eso, ¿qué hacemos? Pues ahí hacemos un contrato de cesión de derechos, ahí ya no hay obra por encargo, porque tú no le encargaste ni le diste lineamientos para que lo hiciera. ujú, Es algo ya que existe, que él tiene y que para que te lo entregue a ti, toca hacerlo mediante un contrato de cesión en el que sí vamos a tener que especificar qué derechos me entregas y tú tienes que verificar que te entregue todos los que tú quieras y tú verificar que no entregues los que no quieras o que te esté pagando por los que estás entregando y ujú. que quede muy claro, porque la ley sí dice deben ser expresos. O sea, yo puedo cederle a Miguel, en este caso hipotético, todos los derechos patrimoniales o solamente unos. O sea, yo podría Solo ser unos. Pero, todos y yo me quedo con las pero ahí sincronizaciones la, con... la pregunta Ah, Tú ok. es, distribuyes, tú puedes hacer ejemplares en físico, pero yo me voy a quedar con la reproducción digital. Voy a ser el único que va a poder subir la música a plataformas. Pero ya, tú haces ejemplares, el de reproducción es así de grande, el derecho patrimonial de reproducción. Tú te puedes quedar con la reproducción digital y le puedes dar a él las sincronizaciones. Ok. Entonces, ok. sí se negocian Pero los bueno, en, derechos. en ese caso, digamos, de que yo compuse una canción yo solito en mi casa y Ujú, quiero dársela a Oscar para que Oscar la haga. Es que eso, o sea, cuando hablaron de eso me vino mucho a la cabeza sí, eso de, pues, estando en el estudio, los artistas hablan de, no, Pepito compuso una canción y se la voy a grabar. O sea, sí, suena hasta como si le estuvieran haciendo un favor. sí, sí, sí. Pero entonces, la pregunta ahí en el tema, digamos, listo, Pepito le compuso una canción a Juanito y Juanito la va a grabar. O sea, va a existir ahora un fonograma con la canción de esta persona. A la hora de celebrar ese contrato, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿El compositor o el intérprete? O el productor. Los tres tienen derechos diferentes. O sea, ¿cómo lo veo yo? Pero, o sea, ahorita que hablabas de yo veré qué le cedo y qué no le cedo, ¿sí? Me imagino que todo eso es un acuerdo, es Sí, un sí, sí, negocio, pero eso, claro. El autor puede tener, si lo quieren, como lo asesoren. O sea, es que depende mucho de eso, de ujú, qué firmen. El autor puede decirse que tiene el sartén por el mango, porque el autor puede decir, te autorizo a ti para que grabes, pero no para es que exclusivo. hagas ejecución pública de la canción. Y para que, sí, para que grabes tu fonograma y tú quedes dueño de tu fonograma. La canción no te la cedo Claro. porque sigue Pues es siendo mía. mía. La Yo canción sigo es recaudando mis regalías y yo y, soy dueño del y tú eres máster. dueño del soporte del máster de la interpretación que hizo Miguel de mi obra. Pero si yo soy un autor bien asesorado o que estoy en la jugada, digo, yo no me voy a dejar meter una exclusividad en la que tú me bloquees a mí para que yo también le pueda dar a María José la posibilidad de que haga un cover ella. Pero tú como productor también podrías tener el sartén por el mango y decirle al autor, su canción me parece tan buena que solo quiero ser yo el único que la cante. Y eso ya implica ahí un dinero, pues, ok. ¿O no? Si, pues, si haces un documento y le dices, le explicas, le dices, esta canción solo la va a poder interpretar yo y usted va a poder recaudar regalías. Ujú. Eso nadie se lo va a quitar y le va a dar crédito y todo, pero no se lo puede autorizar a nadie más. Me encanta que todo lo estás planteando desde la transparencia. Ah, sí, Y, es y, indispensable. pero la transparencia no es inherente a la ignorancia de las personas que están involucradas. Ujú, Ujú. Entonces tú puedes ser muy transparente, pero si alguien no te entiende lo que estás total, hablando sí, es Ujú. verdad. y hace cara de póker, Ay, no, ¿cierto? Y tienes te toda la firma, razón. No, pero yo Te- pienso que en esos casos, o sea, sí, no, Miguel, hay tú que no te pasar puedes... por la pena de No, preguntar. eso somos nosotros. pregunten, o Pues Eso yo sea, lo somos hice, o nosotros. sea, yo cuando era manager de un artista y nos propusieron de una editorial un contrato, preguntaste todo. hicimos una reunión para preguntar las dudas que teníamos sobre el contrato.
Esa es una pues es parte de mi personalidad, pues normal, pero es algo que debemos desarrollar todos en esta industria. Y los abogados también, y es, al menos yo, la industria es muy pequeña, yo sí siempre aconsejo que dentro de las habilidades de negociación esté la transparencia, pero pasa lo que tú dices, y es, yo soy súper transparente. Ujú. Yo voy con un autor, un productor y le digo, tenemos esta plata. O sea, y te estoy diciendo sincera, y ya, pues como tengo, obviamente eso dentro de mi personalidad, me conocen y saben que si yo digo, tengo esto es porque eso es lo que tengo. Ujú. Y les digo, y me vas a entregar esos derechos y yo quedo con esto y voy a poder hacer esto y aquello. Y quedan así en blanco, es como, Y solamente sí, están pensando, sí, solamente sí. dicen sí. O sea, ese fee que me Lo estás que me, pagando, listo. claro, lo que tú digas. ¿Por qué? Porque es más difícil decir para algunas personas, es Ujú. más difícil preguntar. Es que lo que tú estás diciendo es que somos muy pocas las personas que decimos, no, no entiendo nada. Lo que tú dijiste, Sí, Ujú. oiga, ¿lo puedo llamar? Es que no entiendo nada. sí. Sí, obvio. Pero hay mucha gente que, y pasa lo que tú dices, "Oye, yo no sabía que yo estaba firmando eso". Ujú. No, hay que ser transparente y preguntar lo que estás Sí, firmando, obvio. porque obviamente también es una habilidad de negociación y es, pues no te vas a poner cansón, como, no, pero, o sea, tú no le vas a poder decir a una productora, no, te voy a bloquear por esto, ¿sabes? Solo Colombia, por ejemplo, es como, Ujú. eso ya es obsoleto. Que tú Ujú. limites a la gente para Claro, explotar tu música en un solo Sí, territorio, claro. obvio. ya no sirve, porque todo va para el mundo, todo va para, ¿sabes? Sí. Claro, porque era cuando adquirí el copiado de 2000 obras, 2000 copias de una obra. Sí. Yo licencio o cedo ese copiado, pero al territorio. O sea, Sí. si la izquierda tiene eso aquí, entonces yo le cedo eso a, no sé, México. Y Ujú. está allá y se vende allá en México Sí. nomás. Y todo, por eso, digamos, algunos discos, no compra un disco de Metallica o de alguna banda así de Estados Unidos y se ha hecho en Colombia. Uy, Ujú. claro. Ujú. ¿Por qué? Pues porque ceden y se hace el copiado acá. Pero lo Sí. del territorio ya disminuye. Ya. De pronto, ¿sabes Total. qué pasa a veces? Lo he visto con las transmisiones de los conciertos o de algo así, que dice en vivo, Red Hot Chili Peppers en no sé qué, y Mm, entras y dice, esto no se puede ver en tu país, que sí. Sí, tiene unos territorios específicos, pero eso pero ya es más, digo, eso pasa con muchos contenidos audiovisuales, pero es más por el nicho al que va dirigido. Entonces no vale la pena que tú pagues una suma gigante para que sea para todo el para mundo. que sea para todo el mundo, Mm, pero Claro, cada vez menos, o sea, claro, pensemos en el catálogo de Netflix y todas sí. las novelas colombianas que hay en el ujú, catálogo de Netflix. ¿Para qué las van a distribuir al catálogo de Netflix de todo el mundo? Si nadie Sí, va a no. ver Nuevo Rico, no, ahí estoy diciendo el nombre de una novela, no me importa. No sé, en Alaska, weón, o sea, no una cosa creas, así. no, porque las producciones audiovisuales sí se consumen. Sí, hay Es colombianos en más todo el lado. nicho como de eventos, Ok, más de eventos, por ejemplo. O sea, cada vez se reduce más esa restricción porque ahora hay colombianos en todo el mundo. Entonces sí hay gente colombiana, o sea, colombianos en Alaska que quieran ver esa novela, ok. seguramente. O sea, sí, a lo que me refiero es más como a los eventos, también es porque pues los artistas, o sea, no se les puede afectar ese, no se les puede competir así. Entonces, por ejemplo, yo habilitar un concierto virtual de un artista súper importante para todo el mundo, sí entra a competir con pues con su negocio. Y es que ya lo vieron en Colombia, entonces cuando venga de pronto ya no va a tener la misma cantidad de asistentes a su concierto. Entonces es más como estrategia. Son muchas cosas que Son Sí, muchas pensar, son cosas que pensar. muchísimas cosas que Sí, pensar. hay que ir muchas cosas 3 que pasos pensar. adelante. Sí, No, 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 y es que eso también me encanta porque es que no es solamente como decir pa'lante y ya, sí, no, sino y tampoco uno se puede quedar quieto ahí Ujú. sin sí, no, moverse, paralizado. No, no, pero mejor no. tiene que tener como casi que un instinto y un sexto sentido de estar pensando, no, es que yo creo que el episodio va a ser prepararse, el nombre del episodio es preparándose para lo bueno y para lo malo, Sí, porque es que obvio. Total. ambas cosas tienen que estar en la mente de uno desde Mira lo que uno que está esa es haciendo. una Exacto. de las habilidades de negociación que yo explico, o sea, aprender a negociar, eh, lo que tú dices, ni paralizarse, ni simplemente sí a todo, no. O sea, tú tampoco puedes ser una persona que no se mueve. O sea, en esta industria tú tienes que estar abierto a negociar. No Ujú. es que mi canción cuesta 10.000 millones de dólares porque es mi canción y la amo, es como cede, o sea, negociemos. Y también hacerle caso al instinto. A mí me funciona perfecto, o sea, esa vez, eso que les digo de esa licencia que me firmó el menor de edad, yo dije, algo acá como que no me cuadra y yo dije, Claro. voy a pedir más papeles y justo pedí más papeles Ujú. y me salió que era un menor de edad. Entonces pasa, Encontraste. cuando ustedes crean eso como, uy, listo, me voy a reunir con mis amigos, vamos a grabar una canción y les dé como que, ¿y si mejor firmamos todos? Háganlo.
Ujú. Háganlo, o sea, háganle caso a su instinto cuando van a firmar con una editora, con una agregadora, y dicen, uy, esto no me cuadra, esta plata no me Sí, cuadra, esto no me eso cuadra. sí es como el dicho, mejor colorado una vez que pálido toda la vida. Sí, y es válido, hay que saber hacerlo, hay que saber preguntar y hay que saber, pues sí, como elevar esas consultas, porque si no te vuelves también alguien en la industria en la que todo el mundo dice, qué mamera. Sí. O sea, tampoco. Nadie quiere trabajar contigo Sí, porque, o sea, sí, preguntitas. No, no. tampoco, es como, hay que saber hacerlo. O sea, por eso es que yo digo Ujú, que esta industria es impredecible y dura, porque hay egos, ujú. los que quieran. Hay artistas a los que hay que hablarles de una forma, editoras a las que hay que hablarles de una forma, abogados a los que... Mentira. No, a mí, o sea, transparencia y ánimo conciliatorio y ganas de trabajar y de negociar. Es como, esas son las cosas que a mí me conquistan como abogada. Es como Ujú, una persona organizada y con proyección en su carrera musical. Es ujú. como perfecto, o sea, me la estás poniendo fácil. Frente a toda esta música que tengo, tú me estás diciendo, mira, te tengo la parte editorial, fonográfica, yo te respondo, tengo mi abogado que lo revisa, te lo revisa en 3, 5 días, si tenemos preguntas te las devolvemos, ¿sabes? Como que Sí, trabajar con personas así es increíble. que hagan buena música y tengan todo Sí, organizado. Eso es el sueño. es el sueño. Y me encanta que ya hemos estado como a partir de estos episodios creando como y va a estar buenísimo cuando tengamos muchos o tengamos unas buenas temporadas ya Ujú. encima, como que poder empezar a hacer listas de reproducción donde tengamos una cuestión que no sea solamente desde la parte del audio, desde el diseño de sonido, por ejemplo, y tener varios invitados que estén en esa parte, sino en todas estas cosas que le están dando la vuelta, que son fundamentales, pero que están orbitando toda esta parte creativa y que enmarcan esa parte legal y esa parte procedimental de lo que nosotros hacemos y que tenemos que tener en ¿Te cuenta. imaginas imitar a un Exacto. contador de un músico? Es que ya O sea, estamos el man te va a decir pensando. Sería en la buenísimo. práctica como este tipo de eventos tiene estos impuestos. O sea, Ujú. sería delicioso uno Espectacular. poder escuchar eso. Claro, es que Como, nosotros estamos muy metidos en hacer el pan, sí, pero no sabemos cómo venderlo. Sí, eso sucede un montón. eso pasa un Yo, montón. yo siempre cuento esa historia de ese jingle que yo me fui preparado para decirle a la creativa de la cuenta de la agencia, voy a cobrar 1,5 millones y me iba en mi mente, voy a decirle que 1,800,000 para que cuando me pida rebaja me diga 1,5 millones. Sí. Ujú. Y me dijo, dejemos eso en 5 millones. Y a mí el corazón se me salía por el pecho. Y yo, no, pero es que no, pero ahí me hice el loco, pero yo no me di cuenta que yo cedí esos derechos de esa obra y esa obra la ponían todos los años, era el cabezote de una serie, como Ujú, decir el boletín del consumidor, ujú. que son todos los años. Si yo hubiese Wow. manejado mejor y hubiera registrado esa obra como mía, tal vez hubiera podido explotar esa obra, no una sola vez por 5 millones de pesos, Ujú, sino muchos años, total. porque se usa, de hecho todavía se usa y eso lo hicimos hace como 10 años. Ujú. Entonces, yo no tenía ni idea, o sea, para mí fue un golazo que yo me metí, 5 millones de pesos en el 2012. ¡Wow! Me puedo comprar Sí, 2 iPhones 4S. Sí, no, pero no entendí, mucho tiempo después entendí que eso que yo tenía hice mucho más tenía valor. más potencial y más valor. Sí, Sí, como lo dijo entonces, Pablo Matices, todo lo que firmas va haciendo tu pensión. sí, esa Pero es la idea. también hay cosas que tú sé, o sea, esta industria tiene muchas aristas, definitivamente. Hay pagos únicos, Ujú. Ujú, pero se ha estructurado tanto y es tan grande que tiene otra parte y es la de las regalías. Es ese dinero que igual se te reconoce por tu aporte creativo. ujú. Entonces hay sociedades de gestión en todo el mundo que si tu canción suena 20.000 veces, ellos están cobrándole a alguien que la está Usando. Reproduciendo, usando y usando. reproduciendo y comunicando al público y ellos están cobrándole a ese emisor o exhibidor una licencia y está recaudando en nombre tuyo. Entonces siempre hay plata. Por eso Ujú, es que yo les hablo de la habilidad de composición, porque las regalías de autor son mucho más fáciles de encontrar, cobrar, recaudar, ujú, que muchas veces las de intérprete, que también hay. O sea, ujú. hay entidades acá en Colombia, hay entidades que recaudan en lo digital, que están recaudando, así tú hayas cedido, así tú hayas licenciado, hay que revisar qué tanto cediste o qué tanto lograste negociar y pues igual seguir recibiendo ese porcentaje. O sea que es más fácil hacer tracking del autor
que del intérprete o algo así. Sí, es mucho más fácil. Para mí, o sea, en mi experiencia, las sociedades de gestión de autores y compositores están mucho más fuertes y unidas en todo el mundo. O Eso es sea, buenísimo sí. saberlo también. Digamos, la sociedad de autores y compositores acá en Colombia, pues sí se destaca por la gestión que hace. O sea, y se destaca frente a muchos otros países y la toman como referente. Entonces, a veces son mitos que dicen como, Eso se los roban la plata. autores acá en Colombia, todos afíliense en Estados Unidos. Cuando a mí me dicen eso, me llega un autor como yo pertenezco a, o sea, en Estados Unidos hay 3, Ujú. ASCAP, BMI y CISAC. Ujú. Si me llega alguien de CISAC, yo digo, eres un duro, porque solo te aceptan con invitación. Pero si estás en BMI o en ASCAP, yo digo, ¿tu música en dónde suena? Ujú. Acá en Colombia, la embarraste. Porque te están recaudando en otro país, te están cobrando acá una comisión. Si tienes Ujú. dudas de cuánto se ha recaudado, te toca comprar un tiquete y sacar una cita allá. Tienes buen inglés, puedes defenderte allá o mejor hazlo acá. O Claro. sea, ¿por qué no Sí. hacerlo acá? Si acá tienes la oficina, pues acá muy cerca. O sea, puedes ir, sacar cita, a ver, que te muestren qué tanto suena, qué tanto te están distribuyendo, pero pues sí lo haces porque todo el mundo dice, o sea, en la industria hay muchos mitos. Se puede usar una canción gratis tantos segundos como, ese es un mito. Es mejor registrarse en Estados Unidos, mito. O sea, tienes que asesorarte en donde suena más tu música. Y ahí, si suena en Estados Sí, porque Unidos, la plata, hazlo. la plata sale de aquí para allá y luego vuelve aquí. Sí, Entonces, claro, los fees y eso se lo hablaba Luis Lizarralde Sí, sí, en el también. episodio con... eso pasa, pero todos los días. Entonces, sí, las regalías de autor están súper bien organizadas. Hay de intérprete, acá hay una sociedad de intérpretes, en casi todo el mundo hay, pero las de autor tienen unos contratos como se llaman como contratos de reciprocidad. Entonces, la sociedad de acá tiene convenios y unos contratos con casi 170 países. Y entre Wow. todos están muy bien organizados. Creo que el de intérpretes y ejecutantes tiene menos países, entonces es más difícil esa gestión de cobrar la parte fonográfica. Hay unos precedentes legales difíciles, digamos, en la comunidad europea. Hay una directriz que dice que la sincronización de un fonograma no genera regalías de comunicación pública. Entonces ahí las sociedades de gestión de intérpretes en Europa quedaron como, ya no podemos recaudar O sea, regalías de comunicación pública comunicación pública es como poner a sonar en un en un establecimiento. establecimiento. O sea, Claro, es como... ese potencial de reunir un conglomerado de personas para que... Pero es que eso sí genera, o sea, si uno lo piensa bien, digamos, mi padre hace muchos años Mm, tuvo un billar en el llano y él tenía que pagar mm. un Es impuesto que Acá en porque, Colombia. porque te exacto. estás lucrando El por si principio pones es, tú estás ganando plata poniendo música. poniendo música, Sí, sí, entonces tienes pagas. que pagar, claro. Pero esta Exacto. industria es pesada, tiene lobby pesado y en la directriz que les digo de la Comunidad Europea es un precedente duro para la parte fonográfica, que sí creo que está un poquito en Ujú. crisis por muchas razones, versus la parte autoral. Bueno, y yo también pienso que la parte autoral, volviendo un poco a lo que decías ahorita, como de la estructura piramidal de la industria, Ujú, claro, son menos autores que ejecutantes, o sea, es que una canción la puede componer un man solo y que la toquen 10, sí, o sea, entonces ya se vuelve mucho más difícil. Sí, esa Bueno, pirámide es... difícil recaudar, ¿no? Porque, bueno, las reproducciones y todo van a ser las mismas, pero distribuir esas recaudaciones va a ser un Y los complique. split sheets, eso es algo que yo nunca he visto un split sheet. ¿no? O sea, en mi mente me lo imagino así, con bracitos y carita. No, pero Pero un split sheet nunca lo he ¿has visto. hecho coautoría? No, no porque yo no soy autor. Ah, no eres autor. Tú has hecho coautorías. No, yo no he compuesto nada. O sea, que esté comercial. Ah, bueno, sí, la canción de este podcast. Ah, Oye, sí. oye, Ahí Oye, tenemos coautoría, si quieres me registremos. compadre. regalas un Sí, porcentaje. claro. Yo ¿Cuánto pongo la quieres? pizza. Oigan, eso pasa. Esos splits se han vuelto un desorden porque, ay no, o sea, hay splits, hay hojas, o sea, de repartición de coautoría con 14 autores. Y yo digo, ¿de Ujú. verdad? O sea, para un verso, 14 no les creo. Claro, pero yo entiendo que No, eso pero sí es pasa. estrategia también de la estrategia que tú Mm. mencionas. Sí, De el poder que pone el decir, estudio. claro, y salir hasta... No, porque tal y vez hay mucho potencial de que genere de pronto muchas regalías o genere algo como esa de Baby Shark. Baby Shark. Ta, Pero no ta. debería ser. O Sí, no. sea, el autor debe tener el porcentaje que le corresponde. De verdad, si alguien no aportó intelectualmente a componer una canción, porque le vas a dar un porcentaje, ese porcentaje le va a dar poder para
que se exploten todos los derechos de la canción, regalías, como a qué costo, ¿sí? Ujú. O Sí, tienes sea, razón. y se vuelve un desorden. Yo veo una canción con 14 autores y me asusto. Es como, espero que todos tengan editora. O que yo tenga o sea, una hoja de repartición de coautoría con los números de contacto y los correos. Eso es chévere. O sea, que diga como la fecha, el lugar en el que están, quiénes están reunidos, nombres, cédulas, documentos, todo. Y que digan que todos tal día se sentaron y compusieron esta obra. Entonces todos se ponen de acuerdo en que la obra se llama tal. Y hacen una tablita en la que ponen, y estos son los porcentajes de coautoría. Entonces, el Pepito, nombre de tal todos, porcentaje. este es el porcentaje. ¿Tiene editora? Sí o no. ¿Cuál editora? Tal. Contacto para la editora, este correo. Si no tiene editora, este es el número personal o manager. Y Ujú. que esté así organizado y al final todos firman y listo. Si todos pueden acordar y dicen, bueno, somos 4 autores, uno de nosotros ya tiene un acuerdo con una editora conocida, todos acordemos que esa editora puede autorizar por todos. O sea que sí, como que En nos representación. contacte la editora a nosotros y no el usuario. Claro, Ujú. ¿y el publishing es el mismo contrato editorial o Sí. no? Eso lo dijo Oscar Sastoque y ahí fue como yo, ok, es lo mismo, Sí, porque eran dos cosas para mí, entonces ahora es lo ahora mismo. sí es Claro, lo es mismo, a claro. quién le doy el manejo yo de ese asunto y de tomar esas Ujú. O sea, decisiones. es que la editorial es como tu departamento de ventas, Sí, si fueras un músico, te un gestionan artista, o tus sea, ¿sí? derechos. Y son, Tú como artista siendo una empresa, Ujú. tu departamento de ventas es la editorial, Sí, total. para ponerlo así como en términos Esos términos son más importantes que los coloquiales. conozcan también todos los que Ujú, participamos en esta industria. O sea, que es una editora, que esta industria está llena de Spanglish, nos ujú, guste o no. O sea, ujú. hay que evitarlo, hay que intentar como darle un uso Sí. correcto al lenguaje, pero pasa. O sea, a mí viene y me dice cualquier persona como, es que mi publisher es tal. Entonces, hay gente que trabaja conmigo y me dice como, ¿qué es eso? Y yo como la editora. Ajá. Es que el label, no sé qué es esa vaina, es como la disquera. Ujú, Es que el cue sheet, entonces, ¿qué es eso? La hoja de reporte. Es que el split sheet, ¿qué es esa vaina? Tal vaina, o sea, es como, ujú, sí, entonces está lleno de la obra. Entonces, la obra diferente al fonograma. Entonces, al fonograma a veces le llaman el máster, pero ujú. no sé si para ustedes máster sea otra cosa o no, para... no, claro, cuando yo digo el Sí. máster y estoy hablando de esa parte legal, sé que es el fonograma, pero Ujú, si Ujú. digo el máster, en la parte técnica es es lo otra que sale cosa. después de 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 la la masterización. masterización. Sí, ahí uno entiende todo eso, pero con el tiempo. Pero es que, claro, o sea, esa palabra máster viene de la masterización, pues porque antes tú de la masterización entregabas un disco metálico Con el que hacías el con el Oh, que prensaje, hacías el prensaje de los vinilos. el prensado, ¿y ahora Entonces, cómo es? O sea, ahora... ahora tú entregas un un archivo, archivo que va a la agregadora, ¿no? pero entonces, claro, entonces antes sí se puede hacer una diferenciación entre máster y fonograma porque el máster era algo físico y el fonograma es algo imaginario, comillas. No, qué maravilla eso. O sea, el Pero fonograma no existe. ahora ambos pues son Son lo mismo. digitales pues sí, y se vuelven Sí, lo mismo pues. y ambos son lo mismo. Creo que hemos aprendido a lo largo de este viaje de grabar el podcast y conocer personas como María José, y conocer, bueno, tú ya la conoces porque es tu amiga, ¿no? Pero yo estoy Sí, obvio. acá conociendo y entendiendo muchas cosas. Vemos, aprendemos y también repasamos, ¿no? Es una serie Ujú, de estar, como decía Lala Moreno en el episodio 2, yo a veces estoy firmando algo así y a veces digo, ¿Qué es qué esto? es lo que es esto? Ya ujú. me lo explicaron, pero ya no me acuerdo qué es. Sí, exacto. Entonces, buenísimo poder compartir contigo Ir y que nos hayas aprendiendo. acompañado a contarnos este tipo de cosas que van a orientar a las personas que nos escuchan a Ujú, entender cómo proceder, cómo curarse en salud, a quién acudir, Ujú, ¿m? Y entender esos agentes de la industria, esa estructura piramidal que me encantó entenderla, porque ujú. claro, somos un montón de gente, pero no todos hacemos Lo mismo. lo mismo. Y como que conocer y entender esas partes desde lo que nos cuentas y desde tu experiencia, tu conexión con la parte legal y con la música, Ujú. me gusta un montón. María José, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo prefieres que lo hagan? No sé, de pronto para una asesoría o para algo. No sé si tus redes sociales o un correo. sí, pues, o sea, hago ahí como la aclaración de, yo trabajo para, o sea, una empresa, ya trabajo y tengo una exclusividad con ellos, pero pues el conocimiento y la academia pues no está reservada, ¿sí? Entonces, para dudas, para cualquier cosa así,
yo los puedo guiar como, sí, o sea, podemos hablar como de su proyección artística y ya si hay algo más, pues yo tengo que como pedir un permiso para poder hacerlo y que en ningún caso tenga o recomendar y que en ningún caso tenga un conflicto pues ya con el negocio para el que trabajo, porque sí trabajo con exclusividad. O sea, mis servicios de abogada de música sí son exclusivos. Ok. Pero ya el tema como académico y de lo que les digo, o sea, lo que ya es de público conocimiento, que simplemente yo lo tengo organizado y puedo guiarte, comunicarlo, claro. Sí, o sea, con la misma generosidad que a mí me han explicado, yo lo puedo hacer también. Okay. ¿Y a dónde te escriben? Sí, en mis redes sociales. Sí. A través de Miguel. Yo soy el Miguel manager de María José. ¿Listo? Ahorita apenas terminemos esta grabación, firmamos un contrato. Sí, Miguel es mi agente. Recuerden entonces que pueden también seguir a Miguel en @MiguelMorabá y también contactar a María José a través de Miguel en sus redes sociales. A mí también pueden seguir en Oscar Pinilla_R en Instagram. El podcast lo pueden encontrar en @el podcast resonante. Le mandamos también un saludo grande a Susana Cifuentes, que nos ayuda desde la producción. Ella está como @susai_cs. Y gracias a Miguel por el jingle de este podcast. Que lo quiero escuchar. Sí, por supuesto. Vamos a escucharlo. Vamos a firmar un split sheet. Pero, o sea, ¿tiene letra? No. Solo música. Solo música. Recuerden que pueden seguirnos o bueno, seguir algunas de las cosas que estamos haciendo desde Resonancia en www.resonancia.com.co y queremos agradecer especialmente a la Universitaria Agustiniana por apoyar la grabación y la ejecución de este episodio. Entonces nos vemos. Chao. Chao. Chao.